Muy bien, saludos a toda la audiencia que se conecta con nuestro programa Perspectiva Bíblica Mundial. Quiero, antes de comenzar, dar las gracias a Dios, como hago de costumbre, y pedir su dirección para llevar a cabo la exposición del programa que tenemos para hoy. Nuestro contenido, tema que lleva por título ¿Por qué tantas religiones? Hemos considerado un tema especial para el día de hoy. Hagamos una pequeña introducción. Es un gran honor para este servidor, justamente cuando me estoy dirigiendo a ustedes, de dedicarles este tema de vital importancia para su vida espiritual y la de sus seres queridos, confesándoles que doy gracias al Señor por haberme permitido hacerlo a través de este importante medio para dirigirme a todos ustedes. Espero confiadamente que puedan tener tiempo para escuchar y meditar en ello, pues no hay tiempo que perder. El mismo pasa y cuando menos pensamos, bajamos al sepulcro y tristemente ya no queda más espacio para hacerlo. Solo nos toca que entregar cuentas de lo que hicimos, sea bueno o sea malo. Y lo que me ocupa es que después de examinar minuciosamente las Sagradas Escrituras, me consigo con la penosa circunstancia de que si no obedecemos fielmente lo que allí está expresado, desafortunadamente seremos reprobados en el juicio de Dios. Muy bien, eso como introducción. Ahora, apreciada audiencia, quiero que analice la importancia de este tema a través del análisis del siguiente planteamiento. Según los datos más recientes de la Organización de las Naciones Unidas, año 2017, de la CIA, año 2017, y el reloj de población a tiempo real Census 2018, se puede estimar que en el mundo hay actualmente unas 7.459 millones de personas. Repito, 7.459 millones de personas. Ahora, según las estimaciones mundiales basadas y documentadas en los 5 continentes, la religión sigue siendo un factor dominante para la mayoría de la población mundial. Dejando de lado a quien profesa la fe, la religión sigue ocupando un lugar preferencial en los habitantes de este planeta. Dentro de todas estas creencias y religiones que existen en el mundo entero, podemos citar o decir que existen 10 religiones entre las más grandes y emblemáticas, por lo menos las más grandes, ¿no? Las más emblemáticas. Y estas son las siguientes. Tenemos el cristianismo, ¿verdad?, que fue nacida en el año 30 después de Cristo. Sus creyentes suman más de 2.100 millones distribuidos en los 5 continentes, principalmente en América Latina y Europa. Tenemos el Islam. Esta religión es surgida en Arabia Saudita en el siglo VII y se rige por el Corán. Tiene alrededor de 1.300 millones de seguidores, concentrados mayormente en países del Medio Oriente, norte de África, en Bangladesh e Indonesia. Tenemos el hinduismo. Su nacimiento se remonta al año 1750 a.C. y es el credo politeísta con más seguidores, 870 millones. La mayor parte de su población vive en la India, en Bangladesh, en Nepal, en Sri Lanka, en Indonesia, en Malasia y en Pakistán. Tenemos también la religión tradicional china. Es politeísta e influenciada por el budismo, el confucianismo y el taoísmo. Se estima que cuenta con 405 millones de fieles en China. También el budismo surgió en el siglo V a.C. a partir de las enseñanzas de Siddhartha Gautama, que vivió del 563 al 486 a.C., mejor conocido como Buda. Sus creyentes suman 378 millones que viven en China, en Japón, Tailandia, en Vietnam, en Myanmar, en Sri Lanka, en Corea del Sur, Taiwán, Camboya y la India. Tenemos al sijismo, fundada por Gurú Nanak en el 1469 al 1539. Es una mezcla de hinduismo con el Islam.
tiene más de 25 millones de seguidores, que en un 90% viven en la India y el resto en todo el mundo. También el judaísmo, religión monoteísta más antigua, surgió hacia el año 2000 a.C. en Canaán, la llamada Tierra Prometida, ahora Israel. La componen 15 millones de fieles distribuidos en los 5 continentes. Tenemos a Bahá'í, fundada en 1863 por el iraní Baha'u'lláh, del 1917 a 1892, considerado por sus fieles como el último profeta enviado por Dios. Se calcula que suman 7.5 millones de seguidores en el mundo. También tenemos como número 9 el jainismo. Este es un credo hindú creado por Vardhamana Mahavira en el 569 al 527 a.C. Cuenta con 4.5 millones de seguidores que mayormente están situados en la India. Y por último, el sintoísmo, nacido en Japón antes de la era cristiana, con los kami como dioses. Después del budismo, es la segunda religión más popular de la nación del sol naciente, con 3 millones de fieles. Ok, en relación a todo esto que hemos expuesto y los datos confiables suministrados, podemos resumir que el mundo tiene casi los 7.500 millones de habitantes. Y dentro de toda esa masa poblacional, la gran mayoría practica una creencia o credo. En este caso estamos hablando de casi los 6.000 millones de habitantes que de alguna manera practican una religión en particular. Es decir, más de las 2/3 partes de la humanidad está sujeta a una creencia religiosa. Esto nos deja una clara evidencia de que la mayoría de la humanidad está aferrada a un Dios, eso entre comillas, o muchos dioses, en quien ha depositado toda su fe para, en consecuencia, recibir algún tipo de beneficio o retribución por dicha creencia. Ineludiblemente que todo ello nos lleva a una fuerte reflexión. Y para eso hemos entonces este trabajo, este programa. En consecuencia, creo que es más que necesario que definitivamente salga a la luz pública general, global, mundial, una advertencia que no espera más. Ya está bueno de tanta ignorancia, de confusión, de apostasía y de antagonismo. Y es el caso que si usted le pregunta a cada una de estas religiones si su fuente es de origen divino, por supuesto que le van a decir que es de origen divino. Pero si usted le hace un examen imparcial y diligente de su filosofía, podrá ver que tan solo el cristianismo es el único credo que ha demostrado ser de fuente de inspiración divina confiable. Y esto se puede corroborar y evidenciar cuando en un periodo de casi 6.000 años de existencia del cristianismo, todo lo que la Biblia ha predicho se ha cumplido con una precisión sorprendente y milimétrica. Cuando hablo del cristianismo hablo de la Biblia, de la Sagrada Escritura, en todo caso inicialmente la Torá, luego entonces los escritos de los profetas y finalmente los apóstoles, que al final cuando vino Jesucristo fue que se vino la religión cristiana, pero estoy hablando de la Biblia. Y que jamás ha naufragado dichos escritos en sus predicciones, y de paso su protagonista principal y autógrafo que la inspiró, quien es Jesucristo, es el único ser que ha logrado partir este planeta en 2 pedazos, antes de Cristo y después de Cristo. Aquí no existen terceros, llámense Buda, Confucio, Maitreya, los Kamikaze, el Zeus, Poseidón, Afrodita, Apolo, por citar algunos de ellos, que hayan podido hacer lo que Cristo hizo en este planeta. Además, Cristo reconoció y citó en vida fueron las Sagradas Escrituras, ningún otro libro en particular de otra religión. Ok, eso para acotarlo allí. En tal sentido, es plenamente demostrable que hay una diferencia insondable entre los hindúes, que creen en 300.000 dioses con D minúscula, por supuesto, los budistas, que siguen a Buda, los seguidores de la nueva era, que creen que ellos son dioses, como también los musulmanes, que creen en un Dios distante en comparación con Jesucristo, quien, siendo amoroso y accesible, es quien ha demostrado que todo lo que escrito está en la Santa Biblia nadie podrá superar
inclusive predecir y acertar con una exactitud y precisión del 100% de certeza y efectividad. Creo que esto es digno de considerar. ¿Ok? Otra cosa que creo que es digna también de considerar es que la mayoría de todas estas religiones, a excepción del cristianismo y el judaísmo, sus seguidores y partidarios han tratado de venderle al planeta que sus mentores han sido elevados a la categoría de un dios o a cierta divinidad que ha trascendido a otra dimensión espiritual. Es decir, sus seguidores lo han elevado a tal posición y muchos de sus fundadores lo han anhelado. Bueno, eso al menos es en lo que estos hombres han creído. Sabemos que todo eso es imposible y es una fantasía y una falacia. Ahora, ¿qué diferencia tan abismal? Pues en relación al cristianismo, solo existe un Dios y sin embargo, siendo un Dios verdadero, anheló ser hombre. Vea la diferencia, para poder salvar a aquellos que Él ama profundamente de una eterna separación con Dios. Y el mundo entero sabe que fue Jesucristo que lo hizo, que viene siendo el mismo Jehová del Antiguo Testamento, único Dios verdadero. Fuera de Él no hay más Dios. Y eso lo expresa el libro de Isaías, capítulo 45, versículo 5. También quiero citar algo aquí importante que registra el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo del 5 al 10. Dice lo siguiente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús o de Yeshua, en el término hebreo, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Ahí tiene, ¿eh? Para que en el nombre de Jesús o de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Filipenses capítulo 2 del 5 al 10. Muy bien. Por ello hago un llamado a todos los practicantes de estas religiones o seguidores, y en especial a la divergencia que existe en el mundo judeocristiano, para que tomen en consideración los siguientes puntos que traigo para su conocimiento y exhortación. Es vital, como ya se los he anunciado, que analicen y hagan los correctivos que tengan que hacer, pues la urgencia del caso lo amerita. Por todo ello, creo, como ya hemos visto, que nuestro enfoque principal en este tema será basado en la religión cristiana, por ser la religión que antes las otras religiones ha demostrado ser la más categórica y convincente, y porque todo lo que ha predicho se ha cumplido con una veracidad 100% incuestionable y axiomática, que puede ser comprobado con los registros históricos y científicos de paso. Estos no son cuentos de camino, estos son realidades. Apreciado oyente, en días como los nuestros, perfectamente es válido aplicar la siguiente declaración bíblica. Abro comillas: porque sus pecados han llegado hasta el cielo. Apocalipsis 18:5. Sí, voy a iniciar con ese texto. No lo vean como una crítica o mala crítica, no, créanme, no me complazco en exponer los pecados de Babilonia, solo lo hago por mandato de Dios. Él dijo en su palabra: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Ezequiel capítulo 44, versículo 23. Todo esto es debido, ¿verdad?, a que Satanás, a través de su representante en esta tierra, ha intentado usurpar el trono de Dios y su poder. Y al mundo restante, pues, Satanás los ha mantenido engañados en inútiles creencias que al final de cuentas Dios le va a pasar factura. Y la gran multitud que siguen estas creencias, si no terminan dando un giro de 180 grados a su barco para conducirlo al puerto seguro donde convergen todos los que obedecen la voluntad del Padre Eterno a través de su Hijo Jesucristo, desafortunadamente tendrán finalmente un desenlace fatal. Así lo dice la Escritura, apreciado, y para eso son estos programas, para que la gente los vea, los corrobore,
los analice, vaya a las escrituras, compruebe lo que se le está diciendo y haga el correctivo que tenga que hacer. Con todo ello podemos decir que casi todo tema tiene tres aspectos, ¿no? El punto de vista, tanto el suyo como el mío, y también el de la verdad. El mundo tiene derecho a creer lo que quiera, por supuesto que sí, pero yo también tengo derecho. Pero el hecho de que no estemos de acuerdo en materia religiosa no significa necesariamente que uno de los dos tenga la razón. En tal caso tenemos que recurrir entonces a la escritura para resolver la cuestión. Por supuesto, como hemos visto, es más que evidente de que hay muchas religiones en el mundo hoy. Ahora, ¿cuál tiene la razón? ¿La que tiene más adeptos o la más numerosa? Pero ¿a dónde nos llevaría todo ello? Los chinos, por ejemplo, son más numerosos que los latinos o los anglosajones, de manera que si la verdad se fundara entonces en el número, los chinos la poseerían. En tal sentido preguntamos, ¿cuándo en la historia ha estado la verdad de parte de la mayoría? Esa es una buena pregunta que la vamos a atajar allí. Ok. Veamos otros ejemplos, pero aún más sólidos y convincentes. Noé, por ejemplo, representaba una ínfima minoría en tiempos del diluvio y sin embargo tenía razón. Ahí están los registros y las evidencias. Abraham era minoría en su época y no obstante era el único amigo de Dios. Israel, que huía de Egipto, era una débil minoría, pero era el pueblo de Dios. Está comprobado también los hechos. Jesucristo, nuestro Salvador, estaba solo contra toda una nación, así dijo la palabra. A lo suyo vino y a lo suyo no lo recibieron, Juan 1:11, pero al final de cuentas era el Mesías. Al comenzar la era cristiana, el cristianismo era una débil minoría frente a un mundo rebelde e indiferente. Pero esta minoría fue creciendo abrumadoramente hasta que se convirtió en la iglesia que el Imperio Romano cristianizó por influencia inicialmente del emperador Constantino, quien más tarde vino a ser lo que hoy conocemos como la Iglesia Católica Romana. Una iglesia que con escasamente 3 siglos de existencia y por la influencia de la Roma imperial se contaminó con costumbres y doctrinas paganas que había heredado de los anteriores imperios como lo fueron Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y por supuesto Roma. Y de paso, al día de hoy no ha dado pruebas convincentes de arrepentimiento y de reconocer que se ha desviado y está en franca rebelión y oposición a los mandamientos de Dios. Eso es lamentable, pero esa es la realidad. Debido al afán de popularidad y poder, la iglesia perdió su santidad y pureza y la verdad que Dios le había confiado. Debido a esto y a los exabruptos que cometió durante la Edad Media, se levantó la Reforma Protestante. Vinieron los reformadores, en tal caso voy a nombrar 4, Zwinglio, Calvino, Hus, Lutero, entre muchos más. Y es allí donde la iglesia entonces sufre un cisma y se divide y entonces ya pasan a ser católicos y protestantes. Por ello surge la siguiente interrogante. ¿Quién tiene la razón? Creo que es más importante entonces preguntarnos más bien qué es la verdad y dónde la hallo. En este caso debemos entonces recurrir a la Santa Escritura, como hemos dicho anteriormente, para que nos aclare este panorama. Eso es lo más racional. Ahora, ¿por qué la Sagrada Escritura? Bueno, yo lo voy a repetir, porque si usted le hace una evaluación crítica y acuciosa, terminará corroborando que es el único libro en este planeta que es 100% de confiabilidad en sus predicciones proféticas y de incuestionable moral y principios para regir a través de sus leyes el destino de esta humanidad. Recuerde que fueron inspiradas por Dios. En todo caso, la Biblia dijo: santifícalos en tu verdad porque tu palabra es verdad. Juan 17:17. Esto es claro. La palabra de Dios es la única fuente de verdad. Ella es la que debe servirnos entonces para medir la verdad. Y fíjese usted que la Biblia da evidencia que desde que entró el pecado en el mundo, nunca la mayoría estuvo de parte de la verdad. El libro de Mateo, capítulo 7, del 13 al 14, dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ahí lo tienen. Cristo vino pues a enseñarnos no solo lo que tenemos que saber y creer, sino lo que tenemos que hacer. No solo para con Dios, sino para con los hombres. No solo para con los que son de nuestro entorno, creencia o denominación.
o partido, sino para con los hombres en general, con todos aquellos que nos relacionemos. Debemos hacer a nuestro prójimo lo que nosotros mismos reconocemos que es bueno y razonable para nosotros. En nuestro trato con los hombres debemos ponernos en el mismo caso y en las circunstancias que ellos con quienes nos relacionamos y actuar en conformidad con ellos. No hay sino dos caminos, el correcto y el errado, el bueno y el malo, el camino a la salvación y por supuesto el camino a la perdición. Todos vamos caminando por uno o por otro. No hay lugar intermedio en el más allá, no hay ningún camino neutro. La Escritura ha dejado claro para el camino del pecado y de los pecadores que la puerta es ancha y está abierta, ya lo hemos visto, y lo lamentable es que hay multitudes en este camino. En cambio, el camino a la vida eterna es angosto y dice la Escritura que pocos son los que lo hallan. Respetable oyente, tenga la plena seguridad de que la salvación la obtendrá todo el que se aparta de lo que la mayoría anhela y practica. Tenga eso por convicción. Si no obedecemos las instrucciones de Dios, simplemente vamos directo y sin freno por ese camino ancho donde desafortunadamente la gran mayoría se conduce, y todos los que se pusieron del lado de la gran mayoría se han ido por ese camino a la destrucción. Si servimos a Dios, debemos de ser firmes en sus mandatos, y sus mandatos van es por el camino angosto. Por consiguiente, el fin de esta edad presente y el comienzo de la redención final estará íntimamente ligada a nuestra responsabilidad de dar a conocer las enseñanzas de Dios a todas las naciones, a todos los que practican religiones en el mundo, al planeta entero. Si no enseñamos las leyes del reino de Dios al mundo para que se conviertan de sus ídolos al eterno Dios y vivan según las normas que Él ha establecido en su texto sagrado, entonces no estaremos aptos para experimentar la redención final. No hay duda de que el número de diferentes religiones en el mundo presenta un desafío para saber cuál es la correcta. Como hemos visto, más de 2/3 partes de la población mundial está adherida a alguna forma de religión. El problema es que hay demasiada diversidad de ellas. Ahora, ¿cuál es la religión correcta? ¿Cuál es la religión verdadera? Pues los dos ingredientes más comunes en las religiones son reglas y rituales. Algunas religiones son esencialmente solo una lista de reglas de hacer o no hacer, que una persona debe observar a fin de ser considerado como un fiel partidario de esa religión y por lo tanto justo ante el Dios de esa religión. Por lo menos en eso es lo que está basado esta gran mayoría de religiones. Ahora, dos ejemplos de religiones basados en las reglas son el islamismo y el judaísmo. El Islam, por ejemplo, tiene sus 5 pilares que deben ser observados. El judaísmo sigue aferrado a las leyes rituales y tradiciones que deben ser observadas también. Ambas religiones, hasta cierto punto, sostienen que obedeciendo las reglas de su religión, una persona será considerada justa ante Dios. Otras religiones, en cambio, se enfocan más en la observancia de rituales, en lugar de la obediencia a una lista de reglas. Eso hay que acotarlo también. El ejemplo más prominente de una religión basada en rituales es el catolicismo apostólico romano. El catolicismo apostólico romano afirma que siendo bautizado con agua en la infancia, como niño recién nacido, participando en la misa, confesando los pecados al sacerdote, ofreciendo oraciones a los santos, eso entre comillas, en el cielo, siendo ungido por un sacerdote antes de la muerte, etc. De paso, aun cuando estas cosas ni las habla ni las ordena la Santa Palabra, entonces Dios aceptará a tal persona en el cielo después de su muerte. Esto es lo que dice el catolicismo. Con relación al budismo, al hinduismo, también son religiones basadas principalmente en rituales, pero también pueden ser considerados en menor grado como basados en reglas. Ahora, la verdadera religión sí está basada en reglas, ni está basada en reglas ni en rituales. La verdadera religión es una relación con Dios. Está claro, por ejemplo, que hay dos cosas que la mayoría de religiones sostienen, y es que de alguna manera la humanidad está separada de Dios y que necesita ser reconciliada con Él. Las religiones falsas buscan resolver ese problema mediante la observancia de reglas y rituales,
mientras que la verdadera religión resuelve el problema mediante el reconocimiento de que solo Dios puede restablecer esa separación y que de paso ya Dios lo ha hecho. Ok, la verdadera religión reconoce, por ejemplo, lo siguiente: que todos hemos pecado y por tanto estamos separados de Dios, como lo expresa Romanos 3:23. Que la palabra pecado sencillamente significa transgresión de la ley. ¿Qué ley? Los mandamientos, como lo expresa 1 de Juan 3:4. De que el justo castigo por el pecado es la muerte, o sea, por transgredir los mandamientos, y la separación eterna de Dios después de la muerte, como lo expresa Romanos capítulo 6, versículo 23. Y que tan solo aceptando a Jesucristo como el Salvador y confiando en su muerte como el pago completo por nuestros pecados, somos perdonados, salvos, redimidos, reconciliados y justificados ante Dios, como lo expresa el libro de Juan capítulo 3 versículo 16, Romanos 10 del 9 al 10 y Efesios 2, 8, 9. Ahora, apreciada audiencia, la religión verdadera tiene reglas y rituales, pero hay una diferencia crucial. En la religión verdadera, las reglas y rituales son observadas por gratitud a la salvación que Dios ha proveído o proveyó, no en un esfuerzo por obtener esa salvación. La religión verdadera, la cual es el cristianismo bíblico, tiene reglas que hay que obedecer, si las tiene. No matarás, no cometerás adulterio, no mentirás, guardarás el día de reposo que Dios te manda, que es el Shabbat, no tendrás dioses ajenos delante del Señor, bueno, etcétera. Y rituales que observar, como son el bautismo en agua por inmersión y la cena, que es la comunión del Señor. Esto quiere decir que la observancia de estas reglas y rituales no es lo que nos hace una persona justa ante Dios. Más bien, estas reglas y rituales son el resultado de nuestra relación con Dios. Por gracia, por supuesto, a través de la fe en Jesucristo solamente como el Salvador. Mientras que la religión falsa es hacer cosas, reglas y rituales para tratar de ganar ese favor de Dios. La religión verdadera es recibir a Cristo como Salvador y por ese medio obtener una correcta relación con Él, con Dios, y entonces hacer las demás cosas que son estas reglas y rituales, guardar los mandamientos, por supuesto, y los rituales como son el bautismo para el que se va a iniciar en el cristianismo, y por supuesto la cena del Señor, porque fue ordenada por el mismo Jesucristo, y eso se hace por el amor a Dios y el deseo de acercarnos más a Él. ¿Ven la diferencia? En resumidas cuentas, la religión verdadera no guarda esas reglas, es decir, esos mandamientos para ser salvos, no, las guarda porque ha sido salvo, simplemente en obediencia. Ahora, aquí hay otra cosa importante a considerar. Si Jesús es Dios, como de hecho así lo es, entonces lo que Él dijo debe ser verdad. Y si Jesús dijo que la Biblia es inerrante y verdadera en todo lo que dice, lo cual Él lo hizo y que dejó registro de ello, esta debe ser la razón por lo que la Biblia es verdadera en lo que proclama. Así que cualquier cosa que contradiga la palabra de Dios, es decir, la Biblia, no puede ser la verdad. Un ejemplo de ello lo vemos en el Islam y en el judaísmo. Tanto el Islam como el judaísmo se derrumban al decir ambas que Jesús no es Dios encarnado. De paso que aquí entran los testigos de Jehová también. Pero la evidencia dice lo contrario. Y porque podemos realmente conocer a Dios, ¿por qué? Porque Él se ha revelado a sí mismo al hombre, tanto en su palabra escrita como en Cristo. Todas las formas de agnosticismo son refutadas. Además, en cuanto a ética y moral se refiere, la Biblia contiene claras instrucciones sobre cómo debe vivir la humanidad. Una prueba de ella la representa el homosexualismo, la pedofilia, la zoofilia, entre otras. Cosa de la cual también podemos decir que la ciencia también lo ha corroborado y ha dado fe de ello y las consecuencias que eso ha acarreado, pues entrar en este tipo de cuestiones, homosexualismo, pedofilia, zoofilia. Eso es contraproducente para la salud pública. La Biblia lo ha prohibido durante siglos. Pero las grandes potencias del mundo de hoy se ufanan al permitirlas legalmente mediante firmes sentencias
poniendo con ello el mundo de cabeza, sometiéndolo a un caos rotundo que amenaza permanentemente con la destrucción de la verdadera institución establecida por Dios desde los comienzos, como lo es la familia. El ejemplo más emblemático es el de los matrimonios igualitarios, y esto tira por tierra la voluntad de Dios. ¿Y quién dice que no es así? Por supuesto que el que diga que no es así es porque está incurriendo en esto. Pero la Sagrada Escritura es definitiva, es categórica. Ok, esta misma Biblia proclama que Dios se preocupa profundamente por la humanidad y desea que todos lo conozcan íntimamente. De hecho, le importa tanto que Él se hizo hombre para mostrarle a su creación exactamente cómo es Dios y qué requiere el Señor. ¿Qué les parece? Eso no lo ha hecho nadie. Apreciado oyente, hay algo muy puntual también que quiero enfatizar en este punto, en este asunto, pues y es el siguiente. Hay muchos hombres que han anhelado ser Dios, ¿sí? Y sus seguidores lo han elevado a tal posición. Bueno, eso lo dicen y lo creen ellos. Sabemos que eso es imposible, pero solo existe un Dios que anheló ser hombre. Vean la diferencia, para poder salvar a aquellos que Él ama profundamente de una eterna separación de Él. Y el mundo entero sabe que fue Jesucristo. Es tan real este asunto que este Dios logró partir al planeta en dos pedazos, antes de Cristo y después de Cristo. Y esto no lo ha logrado ni lo logrará nunca ningún otro personaje de los que adora tal o cual religión en el planeta, sea chino, japonés, árabe, americano o africano. Eso quise acotarlo porque lo consideré muy importante. Ahora, hay cristianos e iglesias cristianas, por supuesto, de todas las variedades. Muchas veces surgen las siguientes preguntas. ¿Están buscando una organización grande con muchos millones de adeptos, o un pequeño y discreto grupo, o una iglesia antigua o una iglesia nueva? Muchas veces hay que hacer esas preguntas, pero la gente se lleva mucho por ellas. Algunos eligen una iglesia solo porque está en la esquina de su casa, por la comodidad. Otros consideran la amistad como un valor importante, o simplemente porque les fue endosada por costumbre o tradición de sus padres y familiares. Algunos son atraídos por la música o por el canto de algún coro, o buscan un pastor simpático y carismático, que sobran, pero pocos, muy pocos, le dan importancia o prioridad a la verdad. La verdad es el factor más importante, y Dios coloca la verdad ante nosotros. Vamos a ver lo que nos dice el profeta, Isaías capítulo 8, versículo 20. Dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Eso qué quiere decir? Mire, sin la luz que brilla desde la palabra de Dios, nunca llegaremos al pleno conocimiento de la verdad. Como ven, esto hace que revisemos y analicemos gradualmente ante la luz de la Biblia a todas las religiones, creencias y doctrinas de todas las iglesias y congregaciones que profesan abrazar el cristianismo y lo que no es cristianismo. Pues tan solo así podremos, con la luz que solo transmite la Sagrada Escritura, decidirnos por la más idónea y que guarde enfáticamente todos los principios enunciados en ella, reconociendo definitivamente que Dios es celoso con su doctrina. Entonces, ¿a quién debemos seguir? ¿A los hombres o a Dios? Pues yo diría, como dijo el apóstol Pablo en la epístola a los Gálatas, abro comillas, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Solo la Biblia nos da las características del pueblo que el Señor viene a buscar, así mismo. ¿Y cuáles son esas características? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14, 12. Por tanto, o por todo ello, más que nunca deberíamos decir: por lo demás, yo y mi casa serviremos al Señor, como lo dijo Josué en el capítulo 24, versículo 15. Aunque hay males existentes en la iglesia, y los habrá hasta el fin del mundo, porque el Señor lo dejó claro en su palabra, Él lo dijo que iba a existir. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen porque yo vencí al mundo. Pues la iglesia de los últimos días debe ser la luz de este mundo corrompido y desmoralizado por el pecado. ¿Qué es pecado? Transgresión de la ley. ¿Qué ley? Los mandamientos de Dios. El mismo Jesucristo dijo que el trigo y la cizaña
crecerían juntos hasta el fin. Tanto lo uno como lo otro iban a crecer iban a ir en carrera hasta el final en esa misma iglesia. Ahora, hermano y apreciado que me escuchan, hay solo una iglesia en el mundo que actualmente y por más de 150 años es la que está realzando la ley de Dios en todo el planeta, enseñando a sus miembros que todos los mandamientos de Dios están vigentes y que nadie va a poder partir con Cristo de esta tierra si no le obedece y guarda completamente sus mandamientos. Y esa iglesia es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Se lo digo con mucha franqueza y sinceridad, con mucha honestidad. ¿Sabe? Lo que solo me mueve es el deseo de reconocer, de acuerdo a la voluntad de Dios, el mérito a quien le corresponde. Entiendo también que hay algunas congregaciones judío-mesiánicas que predican la verdad y guardan los mandamientos y la Torá. Eso es verdad, pero está focalizada en poco territorio mundial, mientras esta iglesia está en casi todo el planeta, es decir, en más de 200 países predicando el mismo mensaje en unidad de criterio, a excepción de la ventana 1040, donde es casi que imposible que el verdadero evangelio penetre de manera personal, pero satelitalmente a través de los medios de comunicación, el internet y las redes sociales se está haciendo. Y cuando nombro la ventana 1040, eso es una nomenclatura que le han dado a un vasto territorio que es casi que imposible poder penetrar de manera personal, pues es un territorio que está controlado por los musulmanes más ultrarradicales. Ahora, creo que es válido detenernos a reflexionar en la consulta que le hicieran al Señor Jesucristo, uno de los que estaba convencido de que Él era el Mesías, cuando le preguntó: ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Y el Señor que le respondió: si quieres entrar en la vida eterna, pues guarda los mandamientos. Mateo 19, del 16 al 17. Ahí lo tienen. El Señor siempre machacando en sus mandamientos. Pero eso no lo quieren las iglesias impostoras que no quieren nada con los mandamientos. Ni tocan ese tema, ni lo tocan. Ahora, con todo esto, debe causarnos dolor en el corazón como la humanidad casi en su totalidad ignora esta máxima existencial y va desenfrenada, por supuesto, hacia su destrucción. Porque la paga del pecado es la muerte. ¿Y qué es pecado? Ya lo dijimos. ¿Qué es pecado? Es transgresión de la ley. ¿Qué ley? Los mandamientos de Dios. Mire, hermano, a menos que la iglesia sea la luz del mundo, es oscuridad. Ese es un pensamiento profundo y nos recuerda las palabras de Jesús: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Mateo 12:30. Jesús lo deja claro: no hay territorio neutral en el gran conflicto. O estamos del lado de Cristo o estamos del lado del enemigo. Haber recibido gran luz y no hacer nada con ella es realmente actuar en contra de ella. Hemos sido llamados a ser luces en el mundo. Si no somos luces, indefectiblemente entonces somos oscuridad. Si amamos verdaderamente a Cristo, debemos recordar que nos prometió enviar a su Santo Espíritu para iluminar el camino de la verdad. Y en verdad que cumplió su palabra, lo mandó, pero también está que se retira, pues está culminando el tiempo de la gracia. Tan solo debemos elegir que Él conduzca nuestras vidas y ser sensibles al sonido de su voz cuando nos dice: sígueme, porque mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Juan 10:27. Pero el mundo está duro para esto, no sé qué pasa. Y esa voz no es más que la inquebrantable, inmutable y santa voluntad de Dios. Todo cristiano le demuestra amor y le rinde honor y majestad a Dios cuando al oír su voz a través de la Biblia, cumple y guarda celosamente sus mandamientos. Él dijo: si ustedes me aman, guardan mis mandamientos. ¿A qué se refieren los textos cuando habla de los mandamientos? Pues se los voy a resumir, pero tales mandamientos están registrados en la Biblia, ya en el libro de Éxodo, capítulo 20. Primer mandamiento: bueno, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento: no te harás imágenes ni te inclinarás a ellas. Tercero: no tomarás el nombre de Jehová en vano. El cuarto: acuérdate del día de reposo, el sábado, para santificarlo. El quinto: honra a tu padre y a tu madre. El sexto: no matarás. Séptimo: no cometerás adulterio. Octavo: no robarás. Noveno: no mentirás. Y décimo: no codiciarás nada de tu prójimo. Ahí están los 10 mandamientos. Esto es en conclusión, pues resumidamente. Ahora, podemos decir que estando hoy usted enterado de esta verdad, está de más aclarar que puede existir miles de religiones y denominaciones, pero si dicha religión o denominación no camina en dirección a lo que acabamos de leer,
a estos mandamientos y se sujete irrestrictamente a lo que contiene y expresa la Santa Biblia sin añadiduras ni enmiendas, tal cual lo reza el texto sagrado, entonces está reprobado por Dios. Escríbalo. La Biblia dice lo siguiente: he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Eclesiastés capítulo 3, versículo 14. Y en Apocalipsis 22, 18 dice: yo testifico todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Ok, cualquiera puede hacerse llamar cristiano, puede hacer llover milagros del cielo, puede vestirse con el atuendo y el ropaje que quiera, tener los mejores títulos académicos, puede dirigir o asistir a la mejor catedral o templo de este planeta. Pero todo eso queda allí, sencillamente solo servirá para alimentar y atizar el fuego que viene de parte del Señor cuando haga justicia y arroje a ese lago de fuego que abre Apocalipsis a todo aquel que lo ha rechazado como Dios y Señor y cerró sus oídos al clamor divino, colocándose al margen de la voluntad de Él, principalmente en haber modificado e invalidado el decálogo eterno que Dios pronunció con su santa voz y escribió con su propio dedo y que acabamos de leer de la santa palabra. Ok. Creo que también es relevante preguntarnos dónde quedarán los juristas que apoyaron, promovieron y aprobaron tóxicas sentencias para invalidar las ordenanzas de Dios contenidas en su santa palabra. Un ejemplo de ello, el de los matrimonios igualitarios, el haber aprobado el aborto, todas estas cosas. Reflexionen, apreciados, porque la justicia de Dios pareciera que tarda en llegar, pero no se preocupen, que ella llega y llegará en su justo momento, ¿sabe? Y todo aquel que sea reo de justicia divina, es decir, que no se preocupó en enmendar su error o por lo menos haber declarado públicamente ante Dios y los hombres un arrepentimiento genuino por tal o cual actuación, ahora que la puerta de la gracia está abierta, pues la sentencia de Dios al fin de cuentas lo abrazará por la eternidad. Escríbalo. Ahora mismo mucha gente, entre adeptos y líderes religiosos, autoridades políticas y civiles, juristas y celebridades, se hacen la vista gorda de todo esto que les estoy diciendo sin darle la importancia debida. Pero solo esperemos a que comience la tierra a tambalearse como un borracho, como lo hizo Isaías 24:20, para ver qué opinión tomarán los que hoy se colocan y se burlan con altanería y altivez ante esta vital verdad, ¿sabe? La Biblia en Isaías 24:20 dice: temblará la tierra como un borracho y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. Ahí tienen la sentencia y eso es lo que viene. Ok, distinguida audiencia, sabiendo usted todo esto, el cristianismo sincero debe hacer un esfuerzo por poner por obra los mandatos del Señor. Eso es sine qua non. En tal sentido, debemos revisar nuestra creencia y los fundamentos que la sustentan. Lo invito a reflexionar con el contenido de este mensaje, que es de relevante interés para todos. Por lo tanto, la pregunta que le hago es la siguiente: ¿ha hecho usted una decisión por Cristo? Si aún no lo ha hecho, pues hágalo y únase a la iglesia que ha salvaguardado desde su existencia los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo, y siga su camino hasta la venida del Señor. Y que Dios le bendiga y que su Santo Espíritu pueda guiarlo a su verdad. Me despido de ustedes y será para otra ocasión cuando estaré llevando a cabo otro programa de Perspectiva Bíblica Mundial. Un fuerte abrazo para todos y que Dios los bendiga poderosamente.